¿Sabías que la represión, la tortura y los asesinatos no comenzaron con la última dictadura militar? Hoy te vamos a contar una historia que quizás todavía no conozcas. La Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como AAA, fue una banda paraestatal de extrema derecha que se calcula asesinó entre 1.500 y 2.000 personas. Funcionó entre los años 1973 y 1976 durante el gobierno peronista. ¿Pero por qué no se conocen estos antecedentes represivos? Veamos qué estaba pasando. Los años que siguieron al Cordobazo de mayo de 1969 fueron muy importantes para la organización obrera argentina. Mientras se enfrentaron sin miedo a la dictadura de Onganía, se forjó una vanguardia luchadora en los principales cordones industriales del país, que llevó por esos años a multiplicar a los cuerpos de delegados y a las comisiones internas combativas en las fábricas más importantes. Los aires revolucionarios que se vivían en Argentina se repetían en Latinoamérica y el mundo entero. Al mismo tiempo, el movimiento estudiantil surgía con fuerza, radicalizaba sus ideas y se unía a los trabajadores. El 20 de junio de 1973, Juan Domingo Perón llegó al país después de 18 años de proscripción y exilio. Desde el minuto cero se apoyó en los sectores de la derecha peronista, quienes tuvieron su bautismo de fuego ese mismo día, en la masacre de Seiza, disparando a mansalva a una multitud que había ido a recibir al líder peronista, que al final terminó aterrizando en la base aérea de Morón. Tiempo después se supo que la masacre dejó 13 muertos, 365 heridos y decenas de hombres torturados. Desde ese momento, tanto las acciones de la derecha como de las organizaciones guerrilleras crecieron en número. Perón había vuelto al país para poner orden. Su objetivo era contener el ascenso revolucionario, pero las cosas no salieron como esperaba, porque la vanguardia obrera y estudiantil y la juventud maravillosa seguían de pie. Todos los días se tomaban fábricas, escuelas, ministerios y hospitales. Crecían las huelgas y los cuestionamientos por abajo al pacto social peronista, que era un acuerdo entre la CGT, el Estado y los empresarios para congelar precios y salarios por 2 años. El 1 de octubre, en su cumpleaños, Perón convocó a funcionarios del gobierno, militares y policías de alto rango a una reunión en donde saldría un documento reservado, publicado por el diario La Opinión al día siguiente. Decía que había una guerra y que el Estado tenía que usar todos los medios necesarios para enfrentar al enemigo. Así surgía la AAA, para liquidar a la izquierda y al ala radicalizada del movimiento peronista. El 21 de noviembre de 1973 hizo su primera aparición pública cuando intentó matar al senador de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen. Tiempo después, publicó una lista negra de políticos, dirigentes de izquierda, artistas e intelectuales que serían ejecutados donde se los viera. Entre sus filas había policías, expolicías, militares, sectores de la burocracia sindical y hasta mercenarios croatas. El líder de la banda era el brujo López Rega, el secretario de Perón, que estaba a cargo del Ministerio de Bienestar Social desde 1973. Desde ahí mismo salieron muchos hombres y armas para los operativos. La cúpula dirigente de la AAA la formaron ex policías corruptos: Juan Ramón Morales, Rodolfo Eduardo Almirón y Alberto Villar, entre otros. Todos ellos fueron reincorporados por decreto y ascendidos por Perón. ¿Qué tenían en común? Un feroz anticomunismo. La metodología de los grupos de tarea era la siguiente. A altas horas de la noche secuestraban a las víctimas de sus hogares o lugares de trabajo, los maniataban, torturaban y asesinaban. Todos apuntaban, todos disparaban, mientras la policía era la encargada de liberar la zona. Entre los asesinatos más conocidos de la AAA están el del abogado y diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, el abogado Silvio Frondizi y el padre Mujica. La mayoría de las víctimas eran del peronismo combativo y de organizaciones de izquierda, y dentro de ellas, el trotskismo fue uno de los sectores más atacados incluso en vida de Perón. Prueba de esto es la masacre de Pacheco en mayo de 1974. Fue el primer ataque coordinado al local partidario del PCT, donde fueron secuestrados 6 militantes. 3 de ellos fueron acribillados. Ese mismo año, el 2 de noviembre, asesinaron a 2 jóvenes militantes más, y el 3, el dirigente nacional César Robles, también fue asesinado. En noviembre de 1975 corrieron la misma suerte otros 5 militantes en La Plata que participaban de un conflicto en la fábrica petroquímica sudamericana, hoy Mafisa. Esta política represiva fue acompañada en el ámbito legal por la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales, dándole más poder a la burocracia en contra de los organismos de base. Y la reforma del Código Penal, que aumentaba las penas a 5 y hasta 15 años de prisión a los trabajadores que ocupen una fábrica. El mismo Perón apoyó la salida forzada de todos los gobernadores vinculados al ala radicalizada del peronismo. Pasó en Salta, San Luis, Mendoza, Buenos Aires y en Córdoba, donde abiertamente apoyó el golpe policial conocido como Navarrazo.
La actividad de la AAA fue mayor después de la muerte de Perón con la presidencia de Isabel. Atacaron a los combativos trabajadores de Villa Constitución, actuaron coordinadamente con otras bandas de derecha e incluso tuvieron conexiones con el Plan Cóndor, que era la coordinadora represiva que conectaba todo el Cono Sur y la financiaba la CIA. Fue durante el Rodrigazo, con acciones de masas y las huelgas de junio y julio de 1975, que la represión retrocedió. Ahora, cuando la movilización se diluyó, la AAA volvió con todo y operó hasta el golpe de Estado, cuando sus miembros se integraron a los nuevos grupos de tarea. Con toda esta información, lo que podemos decir es que el accionar del gobierno peronista y la creación de la AAA muestra que los métodos y la política del golpe genocida no fue algo improvisado, sino que podemos encontrar sus antecedentes en esta etapa previa. Muchos años después, la impunidad sigue. Gracias a numerosos pactos con los gobiernos constitucionales, los asesinos de la AAA que aún viven siguen en libertad. Incluso muchos de ellos están todavía en funciones dentro del aparato represivo del Estado o en compañías de seguridad patronal. Solo recientemente fueron condenados algunos miembros de la CNU, que es otro grupo de ultraderecha peronista, que actuaron a veces coordinadamente con la banda de López Rega.
Ana Busetti, de Diario El Mundo. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero, indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz, y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. Ok, Lorenzo. ¿Todo bien, Lorenzo? No, todo bien, no. Hay un sector de la aeronáutica que está pidiendo la renuncia del presidente. Cosa que nosotros no podemos hacer. A ver. A ver, ¿no?
que tengo la inmensa responsabilidad del ejercicio del gobierno constitucional y el respeto de la voluntad soberana del pueblo argentino. For 60 days, 6,000 metal workers struck unofficially against wage restraint in face of huge inflation and against the sweetheart relationship between their union leaders and the government. Federal police moved in. 500 workers were sacked and 143 flung in jail without trial. Since then, union bully boys and police have continued to rub out troublemakers. One man handing out leaflets was machine gunned from a police car. Another shot dead while painting a slogan on a wall. Though the strike is long over, the violence continues. It was here on this dirt road that some railway workers discovered 3 bodies. One was that of a 29-year-old local lawyer, Dr. Concepcion de Grandis, and 2 of her clients. All 3 had been brutally murdered. They were filled up with lead, about 15 shots in each. Dr. de Grandis had disappeared about 24 hours previously from her office in the center of town. A car had arrived. Plainclothes police, armed to the teeth, had got out and taken her away, and that was the last time she was seen alive. Dr. de Grandis is not particularly well known either in legal circles or political ones, but there was one point of embarrassment in her record with the police, and that was that she was trying to serve on them a writ of habeas corpus to discover where some of her clients had disappeared to. The 2 other men had very little political form. One, although he was a shop steward, was also an evangelist, and he'd lost his job about a month previously. The second had no political connections at all. In the case of Dr. de Grandis, her eyes had been gouged out and her breasts cut off. She also may have been raped. As for the men, they were castrated. It would be idle to say that police investigations into this are getting anywhere, because they haven't even started. At least 750 people have died in political violence this year, though at an official level nobody keeps count. In fact, it is those who do keep count, who do ask questions about police banditry, about union murders and official corruption, who are themselves likely to end up in a ditch. Lawyers and journalists are high on the list. They leave a message with the porter, for instance, and the porter says, oh, they were looking for you around here. They were asking what time you leave the house, when you come back. So... What's the effect on you? The effect is one of fear, very, very severe nervousness. You start changing the way the road, or the ordinary route you walk home on. You try to take a bus instead of a train, and it's all useless, because if they're out to get you, they'll get you anyway. But you must work, you must live, you must go in, you must every day to the tribunal, to your office, to your home. It's impossible to live in the underground and in your profession. It's impossible. Why are you still alive? This is very hard to, I don't know why. I say that this is like the Russian roulette. And sometime at 12 or 2 in the night, you are afraid, you say, yes. that in there are some knock door, yes, or some ring bell. You are, I have afraid. I agree. This is the normal.
This impressive building here behind me is the Ministry of Justice here in the center of Buenos Aires, which also houses Argentina's High Court. Just like the lawyers that practiced before it, the judges that hand down its decisions are themselves subject to massive intimidation. Many examples have been quoted to me here during the last week, and the people who've spoken to me obviously don't want to appear in front of the camera. Just two examples. In the first, a lawyer who'd filed a contempt of court action was told afterwards by the judge, after the motion had failed, that there was no way that he could have granted his application, simply because the judge would have later been found in a ditch full of bullets. In another application, and this was only 10 days ago, a second lawyer who'd applied for habeas corpus writs was told by the judge afterwards again that habeas corpus writs around here were really not worth having these days, because there was a new policy currently being practiced by the authorities, and it's called laundering bodies. This nasty little phrase means just one thing. It means that those who are taken away and murdered by the police are subsequently transported to the interior, where they're then categorized, or their corpses are categorized, as being those of insurgents who fought against the army and lost. They're then immediately buried, and nobody hears any more about it. Angel Robledo is a vice president of the ruling Peronist party. He is also Minister of the Interior and responsible for the police. Why does the murder and intimidation of lawyers and judges go unpunished here at the moment? No existe ninguna forma de proceder. There is no set procedure for the investigation of terrorist actions, whoever is responsible for them. De los actos terroristas, cualquiera fueran los ejecutores. Y allí también generalizations tend to be made which bear no relation to reality. Afirmación que no responde a la realidad. Los crímenes, crimes, whoever is affected by them, be they lawyers, journalists or ordinary citizens, are utterly repudiated by the government and are most energetically repressed. That is our position. During my stay here, I have obtained testimony from people who have been tortured by the police, having been kidnapped. Why do you allow this to happen? I would like to ask you whether these people who claim to be victims of such police action made lawful reports about these matters, because here justice operates with an absolute independence and has powers which are used every day to punish the police members who might be found guilty of such unlawful procedures. The answer is that they're much too afraid to do so. I can assure you that we will give guarantees to anybody who reports to the police. Why do you allow right-wing terror gangs using unmarked police cars to operate with impunity? It is absolutely untrue that these groups use unidentified police cars. They're similar, in fact, in every respect, including the fact that they have two-way radios. La mayoría de los coches de una misma marca son similares. Most cars of the same make look alike. Y con respecto a la utilización de radios, as far as using radios and other technical devices, es frecuente que it is often found that terrorists use the police wave band to learn messages and to give false orders. Mensajes y para interceptar órdenes falsas. The minister is categorically denying that police are involved in right-wing terrorist activities. Absolutely, I deny it. 5 minutes after the minister's assurances, we left his office to find two unmarked, unregistered Ford Falcons right on his doorstep. As we filmed them, armed plainclothes police threatened to remove our film and arrest us. This killing every day, this is possible only with official support. That's a very serious accusation. Yes, that is very serious, but this is the daily reality. Because every day you have 5, 10 killed. Nobody does anything about it? No. On the day after this interview was filmed, 2 of this lawyer's friends were murdered and 4 more threatened. All were lawyers. His 30 missing clients are still missing.
At the end of her speech, Isabel Perón asked the crowd to leave quietly and waved them goodbye. Indeed, they've seen little of her since. Yesterday, she entered hospital with a minor complaint, pausing only to denounce the journalistic terrorism which was pressing her to resign. As the assorted henchmen, party officials and ministers joined in the national hymn, they too must have wondered how much longer her presidency could survive. Hear mortals the sacred call, liberty, liberty, liberty. Hear the noise of breaking chains, sang the crowd. On the sidelines, watching, listening, prepared, the army, knowing that when Isabel is finally dislodged, they will surely inherit a crumbling economy, worsening civil disorder, and the ruins of a political dream, Peronism. Y cuando hace algunos años atrás comenzaron las causas sobre la AAA, aparecieron en las paredes de las principales ciudades de la Argentina un afiche que decía: no jodan con Perón. Nosotros dijimos en aquel momento: hay que joder con Perón, porque el último Perón nos jodió la vida, porque el último Perón es el Perón creador de la AAA. 8 de octubre de 1973, Perón estaba cumpliendo 78 años. Reunión en Olivos, 5.000 suboficiales que se habían mantenido fieles con Perón durante lo que significó la resistencia del peronismo y la fusiladora que había empezado en el 55, ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Pero esos 5.000 suboficiales se negaron a reprimir peronistas. Le congelaron el salario, lo suspendieron, los metieron presos. Cuando Perón volvió, pidió esa reunión, cumpleaños, número 78. Está en el diario Razón de ese propio 8 de octubre de 1973. 5.000 suboficiales. Perón los reúne a todos, le da la mano uno por uno. Imagínense la carga simbólica de aquel que había dado la vida por él, que le da la mano y lo saluda. Y en ese momento Perón dice: compañeros, necesitamos volverles a pedir un favor. Necesitamos que las proteja la Isabelita de la infiltración marxista que tiene el movimiento. Ustedes se van a constituir en el brazo militar que necesitamos para proteger a Isabel Martínez de Perón. Los voy a dejar con los dos compañeros que le van a decir cómo vamos a trabajar. Los dos compañeros eran Jorge Osinde y José López Rega. 8 de octubre del 73, fecha fundacional de la AAA en Argentina. ¿Quién lo dice esto? Jorge Castro, hijo de José Saturnino Castro, llamado El Potrillo, que fue uno de esos 5.000 suboficiales que participaron de la fundación de la AAA. 8 de octubre de 1973. ¿Qué fue la AAA? Lo que dijo Rodolfo Walsh. Fue el prólogo de las 3 Fuerzas Armadas convirtiéndose en los títeres macabros de los titiriteros que quisieron cambiar la suerte de la Argentina. ¿Quién eran los titiriteros? Los delincuentes de guante blanco, el poder económico.